Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, buenas noches iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de devocional la Biblia en casa. Hola iglesia, buenas noches. Bueno, les recordamos tener a la mano su guía de preguntas que estaremos haciéndoles al texto, tu Biblia y también tu lápiz y papel para anotar esas respuestas que el Señor te va a guiar durante este tiempo a entender y aprender acerca de su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración a nuestro Señor. Gracias Padre por este momento, Señor. Señor, Gracias, danos Señor. sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Padre. Sí, Señor. Sea de bendición, Señor, para nuestro conocimiento, Señor Padre. Amén. Gracias, Padre, en todo momento, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, hoy este texto nos habla acerca de una lista de nombres, ¿verdad? Y acerca de un ministerio que Jesús, ¿verdad? Pudo desarrollar. Y ese es el tiempo de la oración. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versos del 12 al 16. Y vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1960. Dice así: elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Pasamos a nuestro segundo momento y ese es el tiempo de observar. Buscamos en nuestra guía, en el texto, leer textos narrativos, ¿verdad? Y pasamos a la primera pregunta. ¿Dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles son los conocimientos sobre este lugar? Donde podemos observar, el monte tiene más importancia teológica que geográfica. Las montañas eran lugares para orar y encontrar a Dios. Así pues, una montaña sería el lugar perfecto para llamar a quienes constituirían el corazón del liderazgo de un ministerio. Vemos que el pueblo judío, estas montañas, el subir a estas montañas era representativo a tener un encuentro con Dios. O sea, era lo que ellos habían observado en cuanto a Moisés, que más adelante vamos a estar hablando. Podemos observar que Jesús está siguiendo este patrón, como acabo de decir, de Moisés, donde nos recuerda en Éxodo 19:24 que Moisés subió al monte a orar y recibió indicaciones acerca de sus ayudantes por parte de Dios. Vemos cómo Jesús repite este patrón, ¿verdad?, en la historia, y así recibe dirección de parte de Dios. Sobre los nombres, ¿qué podemos observar aquí? Sobre los nombres de los 12 discípulos, la cultura judía solían colocarse apodos, lo que nos deja ver la diferencia entre estos nombres en los evangelios. Sí, vemos que en otros evangelios, en Mateo, en Marcos, ahí cambian ciertos nombres, pero esto es debido a que la cultura, como acabo de decir, solían colocarle apodos. Además, vemos que Jesús a Pedro, a Simón, le llamaba Pedro, y así vemos cómo era parte de su cultura. ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? ¿Qué características tienen estas personas? Personajes principales: Jesús y sus discípulos. Podemos observar. Podemos observar que Jesús sube a orar totalmente al monte toda la noche. Es curioso observar cómo Marcos describe que Jesús subió solo a orar, tener este tiempo solo con su Padre, y luego llamó a sus discípulos. Así es. Lucas nos describe esta manera, pues, que Jesús demostraba a sus discípulos.
en dedicar tiempo a la oración. A la oración. En cuanto a los 12 discípulos o la lista de nombres, como se describe en los otros evangelios, el número 12 nos hace referencia también a las 12 tribus de Israel. Al igual que en el antiguo Israel, el pueblo judío escogían 12 líderes representativos a esas 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, allí vemos una relación en cuanto a por qué 12 apóstoles. ¿Cómo actúan o se relacionan estas personas? Lucas, más que cualquier otro escritor bíblico, enfatiza la vida de oración de Jesús y sus enseñanzas sobre la oración. Jesús oraba constantemente, pero para esta necesidad en particular se fue a la montaña para orar. Jesús, por lo tanto, para evitar la interrupción, para darse la oportunidad de derramar toda su alma, para evitar la ostentación, buscó la montaña. Así es. Jesús demuestra Buscó un momento íntimo con su Padre. Así es. Y demuestra aquí un modelo de oración. No fue un momento íntimo de 2 minutos, de media hora, de 4 horas. Dice que toda la noche estuvo en este monte orando a Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Observamos que este es un pasaje donde la enseñanza es muy clara acerca de algo que Jesús siempre hizo, como hemos visto en el transcurso de la lectura. Cada vez que se debía tomar una decisión, Jesús se ponía a orar. Es lo que estamos observando. Y no poco tiempo, sino toda la noche. Es una enseñanza en la que nos permite ver su total dependencia del Padre, en la cual hace el nombramiento de un liderazgo para el ministerio que el Padre le había encomendado. Entonces, cada vez que Jesús, o en esta ocasión Jesús nos muestra que al momento de tomar una decisión, Él va directo al Padre. ¿Cuál es la relación entre la historia, en esta historia, con el texto anterior y en el texto después? En los textos que anteponen a vemos como Jesús, conociendo los pensamientos de aquellos que buscan encarcelarle, por sus acciones no le impiden hacer milagros en los días de reposo, obedeciendo al llamado de amar al prójimo. Podemos ver cómo Jesús invita a sus discípulos a que puedan ellos también hacer todas esas obras, como echar fuera demonios, sanar enfermos. Este listado les hace compañeros para proclamar las buenas nuevas de salvación. Como vemos en los textos siguientes, en la historia, en donde Jesús, el Hijo de Dios, junto a sus discípulos, continúa su ministerio. Eso es lo que podemos ver luego de Lucas 12 al 16. Y pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las palabras claves en esta historia? Y como palabras claves nosotros pudimos observar, la primera es orar, la oración. Orar es hablar con Dios. Sí. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos y también, ¿verdad?, para conversar con Él y que Él nos pueda dirigir pues, en las decisiones. En este caso Jesús vemos cómo subió al monte para luego tomar decisiones y nombrar a sus discípulos, a sus apóstoles. Otro punto fue discípulos. Hombre que escucha, aprende y comparte ideas y vida de otra persona a quien tiene por maestro. El otro punto que vimos, apóstol. ¿Qué significa apóstol? Y el apóstol es el término que se le da, proviene del griego, que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de transmitir la vida y obra de Jesús. Vida, muerte y su resurrección. Así que vamos pensando allí, ¿verdad?, con las preguntas que le vamos a hacer a este texto para entender. Ya entendemos que es un apóstol. Y pasamos a la parte de entender.
y pasamos a esas preguntas que surgen. Quizás ustedes tienen otras preguntas, ¿verdad?, que le hacen al texto, y bueno, deseamos que el Señor les pueda dar dirección. Nosotros hicimos esta pregunta, dice, a medida que fuimos observando en el texto y respondíamos a las preguntas de observar, venía a nuestra mente que Jesús subió al monte. O sea, que es subir Jesús a un monte a orar. Y vemos cómo Jesús tenía la necesidad de tener esa intimidad con Dios, de poder sentirse solo, Sí. ¿verdad?, con Él, para así también poder tener de Jesús, Dios también darle instrucciones. Vemos como se repite también, lo decíamos anteriormente, Moisés también oraba, ¿verdad?, y subía a un monte a recibir de parte de Dios. Y bueno, colocándonos en ese lugar, como nos dice la siguiente pregunta, colocándonos nosotros en el lugar de estas personas, yo pienso que es acertado el apartar ese tiempo. Estamos en constante trabajo, ¿verdad?, en los quehaceres del hogar, pero también estamos sirviendo a nuestro Señor, y hay momentos en los que nos toca tomar decisiones, ¿verdad? Y qué mejor manera que tomar como ejemplo este modelo de Jesús, que Jesús nos muestra acá en Lucas, ¿verdad?, de apartar ese tiempo, de buscar nuestro monte, ese lugar de intimidad con el Señor, donde no solamente puede ser medido con un tiempo, sino el tiempo que necesita para hablar uno. Porque a veces no es, o sea, uno no lo busca en situaciones malas, sino también el hablar con Él siempre, o sea, normal, o sea, que lo que uno siente, expresar, lo que como el Padre. Así y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, entendí, o sea, he aprendido que sí hay que buscar ese monte, como dicen cosas, y sí, buscar el momento íntimo para hablar, para expresar todo lo que siento, porque Él es un amigo. Así es. Y también pasamos a otra parte, ¿verdad? Y es estas 12 personas. Él escoge 12 personas, digamos, ordinarias, sin ningún sentido, y les confía una tarea de hacer que sus valores sean conocidos en el mundo. O sea, estas 12 personas que iban a ser compañeras de Jesús, debían cumplir una función en cuanto al ministerio que Dios había encargado a Jesús. Y es por esto este tiempo de intimidad con el Señor. Dios le estaba dando la dirección a Jesús, entendemos por medio de lo que observamos. ¿Y cuál fue el resultado de esta decisión? Estos trabajadores judíos, sin ninguna capacitación, excepto el conocimiento y el amor, ¿verdad?, por ti, por nosotros, sin ningún poder económico que los respaldara, salieron a recorrer el mundo para llevar las buenas noticias. Y eso nos acompaña hasta hoy. Hasta hoy vemos siervos del Señor que le servimos para proclamar su palabra y cumplir así este mandato, esta ordenanza, como hijos de Dios. En la historia de la humanidad no ha existido una misión tan extraordinaria como esta, como la que le dio o sea, el Señor a esos hombres. Así es, así es. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Lucas nos enseña el modelo de vida, de oración de Jesús, el tiempo e intimidad, como hemos hablado, que tenemos con el Padre, que Él tiene con el Padre. Amén. Y pasamos así a nuestro tiempo de poner en práctica. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación con Dios? Este texto nos invita como pareja y familia a dedicar más tiempo en oración con nuestro Dios y modelar ese tiempo de oración con nuestras hijas y nuestros familiares. Así es. De que podamos, como bien lo decías, modelar. Sí. Modelar, tener este tiempo de oración no como un tiempo obligatorio, no, sino que nos invita a perseverar en estar en contacto con nuestro Dios.
y así Gracias, Señor. Él pueda tener el control de todo lo que acontezca en nuestra vida y bueno, de poder reflejar eso en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo y con el prójimo? Miramos con admiración la elección que hizo Jesús de sus compañeros y después nos damos cuenta de que también nos eligió a nosotros en nuestra debilidad y en muchas limitaciones para llevar a aquellas aunque no nos conocen, y nos ha mostrado una confianza injustificada en nosotros y en nuestra capacidad. Pedimos que aumente nuestra gratitud y sabiduría para obedecer a ese llamado, a pesar que somos pecadores, que no tenemos el conocimiento y a veces que no tenemos la capacidad de hablar. El Señor ya nos escogió ya. Y bueno, pedimos al Señor que nos pueda seguir usando para la extensión de su reino. Sí. Ajá. ¿Qué descubriste? ¿Descubriste algo por lo que quieras agradecer a Dios? Bueno, en esta pregunta descubrimos algo bastante hermoso, ¿verdad? Sí. Que el Señor nos pudo hablar. Damos gracias a Dios por este pequeño grupo de hombres, los apóstoles, que con todas sus limitaciones y errores, a través de ellos, de su confianza total en Jesús, en su espíritu, que el Evangelio se ha difundido. Gracias a ellos, a esa obediencia que también ellos marcaron de predicar la palabra del Señor en todo el mundo, nos incluye a nosotros mismos. Siendo este ministerio que Jesús puso en sus manos, ellos los llevaron a cabo y es motivo de agradecer al Señor. Y vamos a estar pasando a este tiempo de oración en la palabra casa. Vamos a estar orando. Oremos. Padre, en esta noche te confesamos, Señor, que en muchas ocasiones, Señor, disponemos de muy poco tiempo, Padre, Sí, Padre. a acercarnos a ti, a hablar contigo, Señor, a expresar cada uno de nuestros sentimientos, Señor, a colocar nuestros proyectos, Señor, delante de ti, a pedirte dirección, Señor. Confesamos que en muchas ocasiones, Señor, nuestro ego, nuestro querer hacer todo, Señor, por ti, oh Padre, nos aleja, Señor, de esa intimidad contigo. Te adoramos, Señor. Te damos gracia, honra, Señor, por lo que tú haces, Señor. Adoramos, Señor, que hayas puesto, Señor, en manos de estos apóstoles, Señor, de estos evangelistas, Señor, de tu palabra, de tu obra, de tu vida, Señor. Oh Padre, y de tu sacrificio, Señor, para que hoy nosotros, Señor, conociéramos de tu palabra. Eres digno de adoración, Señor. Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú has puesto en nosotros dones, Señor, talentos, Padre, para usarlos para la extensión de tu reino. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, Señor, tú te fijas en nosotros, Señor, y quieres usarnos, Señor, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te alabamos. Señor, te suplicamos, Padre, que ponga en nuestros corazones, Señor, ese tiempo, es un tiempo más extenso, Señor, para oraciones. Te confesamos que a veces no te damos ese tiempo, Señor, te dedicamos para orar, Señor. Pero tú eres grande y misericordioso, Señor Padre. Entendí, Señor Padre, que un tiempo más contigo es muy valioso, Padre, para tomar decisiones, para dejar todo mi peso en ti, Señor, para expresar todo lo que siento en mi corazón, Padre. Señor, gracias, Señor, por ese modelo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor Padre, que ha demostrado, Señor, que la oración es algo maravilloso, Señor. Sí, sí. Expresar nuestros pecados, nuestros errores, Señor, como humanos que soy, Señor Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado esa palabra y has podido, Señor, podemos expresar este evangelio, Señor, a otros, Señor. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, esperamos que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida y te invitamos a mañana continuar con nuestro tiempo de devocional en casa en vivo y por la plataforma Zoom. Que el Señor te bendiga. Chao. Chaito. Belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor, exaltado sobre todo. Los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Siendo pecador, tu sangre me hizo blanco.
eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, solo tú eres digno, solo tú, Jesús, pues fuiste inmolado en la cruz, en mi lugar. Rindo mi vida ante tus pies, tomo mi cruz, te seguiré. Postro ante ti.